Bien, perfecto. Entonces, dijimos que en el ejercicio 1 nos pregunta cuál es la tensión de drenador en el circuito de la figura. Entonces, tenemos un circuito muy simple, ¿sí? Con una resistencia de drenador y tenemos que el gate se polariza con una onda cuadrada de menos 10 volt, de menos 10 volt a 0 y una resistencia de ohmega. Entonces, como podemos ver, eh, nosotros tenemos una tensión de pico eh, de 4 volt, ¿sí? En esta parte. Tenemos una tensión que vendría a ser, esta tensión de pico es la tensión GS cuando está en off. Nosotros sabemos que hasta en cualquier instante de tiempo antes del punto A, la tensión esta es la tensión de entrada en el gate. Antes del punto A, la tensión de entrada va a ser de menos 10 volts, ¿sí? Y el FET va a estar cortado. Entonces, entre el punto A y B, la tensión va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces yo puedo sacar en realidad que va a ser el extremo superior de la recta de carga de continuo, que vendría. La recta de carga de continua es esta recta de carga que tenemos acá, ¿sí? Y esta es la curva para BGS igual 0 en función del el IDSS. Entonces, en el caso en que la tensión GS es igual a 0, la tensión en drenador va a ser de 10 volts. Podemos calcular cuál es la corriente de drenador cuando el transistor esté en saturación, que va a ser la corriente de drenador, que son los 10 volts, dividido en la resistencia de drenador que tenemos acá, que es de 10K. Y ahí saco la corriente, que es de 1 mA. Entonces, puesto que la corriente de ID de saturación es mucho menor que la IDSS, o sea, la corriente de drenador en saturación es de 1 mA y la corriente IDSS es de 10 mA. O sea, el ID en saturación es 10 veces menor que el IDSS. Entonces, podemos decir que el FET está saturado fuertemente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Pongo más grande. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy diciendo o no? Más o menos, sí, creo que sí. O sea, yo tengo la recta de carga continua, ¿sí? Este es la curva de polarización cuando el BGS es igual a 0, ¿sí? Cuando está saturado. Tengo una ID de 10 mA y el IDSS es de 10 mA y el BGS es igual a 0, ¿sí? Y después tengo la recta de carga, que es esta recta de carga. Que en la recta de carga tengo el BD, que es de 10 volts, y el ID cuando está en saturación es de 1 mA. Entonces, esa es la recta de carga de continuo. Entonces, yo voy a decir que el transistor está saturado fuertemente. ¿Por qué? Porque el ID de saturación es mucho menor que el IDSS que me dan como dato. Entonces, en ese caso, calculo la resistencia drenador surtidor, que son los 4 volts de pico que tengo acá, dividido en los 10 mA de la IDSS, ¿sí? Que es la resistencia, estos 400 ohms, es
cuando está en saturación es la resistencia que yo tengo entre estos terminales. ¿Sí? Entonces, cuando calculo la resistencia que tengo en estos terminales, yo puedo interpretar el circuito que tengo acá como si fuera un divisor resistivo, básicamente. ¿Sí? Y puedo calcular en este divisor resistivo la tensión de drenador, que sería la tensión entre este punto y masa. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Bueno, y esta es la tensión que es BD, que básicamente es la del divisor resistivo. Eso no es nada nuevo para ustedes. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando les piden la tensión de drenador es que el FET, básicamente, cuando está polarizado, ¿sí? Cuando está polarizado en saturación, tiene una resistencia que va a depender de la IDSS y de la tensión de pico que tengan acá. Pero tengo que ver realmente si el transistor está en saturación o no. Para eso, calculo la corriente de saturación y calculo la para calcular la recta de carga y saber en qué parte de la curva está polarizado mi transistor. Entonces, una vez que yo sé que el transistor está polarizado en saturación, yo puedo agarrar y calcular la resistencia y tomar al transistor como si fuera una resistencia, básicamente. Que es una de las particularidades de los FET, que se podrían considerar como una resistencia controlada por tensión. Pero eso es tomado con pinzas, por supuesto, porque no son eso. ¿Sí? Porque la resistencia que yo tengo entre drenador y surtidor depende un poco de la tensión de la puerta. ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en el ejercicio 3 del práctico, el práctico tiene, creo, 6-7 ejercicios nada más. Utilizando el circuito de la figura junto con la curva de transconductancia, que, bueno, ya la vamos a ver, mínima y máxima, el JFET, les doy ahí la característica. ¿Mm? Determinar el rango de valores del BGSS e ID, o sea, del punto Q. ¿Y cuál será la resistencia de fuente óptima para el FET? O sea, yo voy a calcular un punto Q mínimo y máximo y, por supuesto, para cada punto Q yo voy a tener una resistencia y vamos a tener que determinar cuál va a ser la resistencia óptima. Acá le llaman la curva de transconductancia. Acá voy a hacer una salvedad, porque la curva de transconductancia es una cosa, lo que van a utilizar para posicionar el punto Q, máximo y mínimo, es la curva característica del FET. El libro le llama de esta manera, por eso, como yo este ejercicio lo saqué del libro, lo dejé tal cual. Pero cuando ustedes van, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir a la hoja con este código, lo van a poner en Google y van a buscar el FET en la hoja de características y van a ver que entre todas las curvas tienen curvas de transconductancia, pero la transconductancia es otra cosa. La curva de transferencia es la curva que relaciona la corriente de drenador con la tensión drenador surtidor, gate surtidor, la BGS, ¿sí? Que es la curva de transferencia. Si ustedes se fijan, ustedes van a tener diferentes curvas en donde la curva más pequeña o la curva mínima es esta, y después tienen esta que es la máxima. Entonces, entre esas dos curvas son las que ustedes se van a mover para calcular el punto Q mínimo y máximo. ¿Se entiende?
Bien, entonces, lo primero que van a hacer, ¿sí? Es calcular el BGS, que es el IDSS por la resistencia RS, que sería esta, de 270. ¿Sí? Y después, con eso, yo tengo el 5.4. Estas son las curvas que veíamos recién, que aparecen en la hoja característica, y ustedes tienen este punto, que es el de 5.4, ¿sí? Y 20 mA, que es la IDSS. Entonces, les va a dar la recta, esta recta que tienen acá. Entonces, en la intersección de esta recta con las curvas de transferencia les van a dar el Q mínimo y el Q máximo. ¿Se entiende? Unen este punto, que es el BGS y el IDS. ¿Se entiende? Sí, sí. Con el origen y la intersección van a tener los dos puntos Q. Y lo leen. Esta curva que ustedes tienen acá, esta sí, pero si se fijan, esta curva es un poco, es esta, pero está como un poco, está hecha para que, está un poco más arriba, para que les dé mejor. Es esta. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y ahí tienen los puntos Q. Ahora, en función de esos puntos Q, ustedes sacan la RS. ¿Sí? Acá tenemos de nuevo la figura anterior. La RS la pueden calcular como la BGS en off sobre el IDSS o la B de pico sobre el IDSS. Entonces calculan los valores mínimos y máximos en función de los valores del punto Q. ¿Sí? Y calculan las dos resistencias. La RS, esta sería como la RS mínima y esta como la RS máxima. La RS que ustedes tienen que elegir es un valor que se encuentra en este rango. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, Sí. eso es un poco trabajando con la polarización del FET. Ahora, otra de las aplicaciones que nosotros tenemos del FET es utilizar el FET por conmutación. De hecho, yo lo uso mucho en electrónica al FET en conmutación por la característica de la impedancia de entrada que tiene el FET, que es su principal característica. Entonces, cuando ustedes tienen que trabajar el FET por conmutación, utilizándolo como si fuera una llave, es muy bueno porque no consumen, no necesito excitar la base o el gate con mucha corriente. ¿Se entiende? Claro, con apenas una señal es suficiente para que funcione. Y vos sabés que cuando trabajas con microprocesadores y vos querés que el microprocesador controle alguna otra cosa, eh, te das cuenta que necesitas que los componentes que coloques en las salidas de los microprocesadores consuman la menor corriente posible. Claro. Porque los micros tienen una capacidad, por ejemplo, te ponen 5 volt en la salida, cuando te ponen un 1 en la salida de algún pin, pero te lo colocan con una corriente máxima de 5 mA. Claro, nada. O sea que si vos querés excitar algo, con 5 mA, eh, en ese caso, se utilizan los FET en conmutación porque con muy poca corriente vos podés utilizarlos como una llave. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces básicamente
Para trabajarlo por conmutación nos dan el ID, la LRD de 10K, el IDSS, el BGS Node. Entonces, calculo, acá tengo el circuito de un conmutador paralelo y acá tengo su equivalente con la llave, que sería, esto sería el equivalente de esto de acá. Bien, entonces, cuando el conmutador está trabajando en la región óhmica, se comporta como una resistencia y tengo el RDS, que lo voy a calcular como el BGS NOV dividido en el IDSS. ¿Sí? Calculo la resistencia. Y con esta resistencia, yo ya puedo trabajar, siempre y cuando el transistor esté en conducción, puedo trabajarlo como si fuera un divisor resistivo. Y puedo calcular la tensión de salida con la fórmula del divisor resistivo, en donde los 10 milivolts de pico a pico son la señal de entrada, que es el dato que nos daban acá. El Vin es de 10 milivolts pico a pico. ¿Sí? Cuando no conduce, cuando el JFET no conduce, esto está abierto y los 10 milivolts de pico a pico pasan directo. Lo que tengo en Vin lo tengo en VO. ¿Se entiende? La resistencia de 10K no genera una caída de potencial porque no circula corriente directamente, porque el circuito está abierto. No tengo referencia a tierra. Claro, sí, sí. Es como si estuviese abierto, literalmente. Claro, entonces al no circular corriente, la RD no genera no tengo una caída de tensión acá, por lo tanto, lo que tengo acá pasa directo a la salida. Y otra cosa que les pregunta, ¿cuál es la relación on-off? Que la relación on-off es la diferencia entre cuando el Vout, cuando el JFET no conduce y cuando conduce. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, el resto de los ejercicios son más o menos iguales. Ya les voy a subir, esta es la práctica 5 resuelta. No sé por qué se ve tan feo. Yo lo voy a chequear. Cuando lo convertí en PDF, se habrá puesto así. Bueno, ¿se ve bien más o menos? Soy yo nada más el que lo veo feo. Bueno, pero se lee. Pasa que no tenemos referencia, claro, como estaba antes. Se lee. Se puede leer. Así estaba antes. De última, profe, suba ese en Word directamente. Sí, de última ya les subo el Word. Bueno, a ver, se los muestro acá. El 1 ya lo explicamos. El 2 es igual, o sea, el 2 dice el circuito de la figura, cuál es la resistencia de fuente media, es básicamente lo mismo. El 3 ya lo vimos. El 4 les piden la recta de carga y el punto Q. El 5 es en función del punto 4, también para trabajar con los Q mínimo y máximo. El 6 ya lo vimos. Y el 7 es otro conmutador, solamente que en vez de ser paralelo es serie. Pero también es lo mismo. O sea, lo que cambia es el mismo razonamiento, lo único que cambia es la Claro, bien, posición del transistor. claro. ¿Sí? Buenísimo. Bueno. Bueno, yo les voy a subir de última, les subo el Word. No sé por qué quedó tan feo cuando lo pasé a PDF.
Bueno, chicos, hacemos así. ¿Anotaron todas las fechas? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Ahora voy a parar la grabación.